6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional, El Sol de la Mañana. En este jueves 12 de julio, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua. Buenos días, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero. Buenos días, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Y buenos días a toda la teleaudiencia y a todo el equipo de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas, y de inmediato vamos con los temas que vamos a compartir hoy con ustedes. Lo primero es saludar la quinta reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Competitividad que encabezó ayer el presidente Danilo Medina, y en el que se adoptaron varias medidas muy importantes, y sobre todo ya cuando se estén vigentes en la práctica, porque hay escollos por vencer, pero parece que hay la disposición pues de lograrlo. Señores, un permiso de construcción en la República Dominicana es una odisea que está muy atada también a ciertas discrecionalidades. Si hay reglas claras, iguales para todos, entonces no hay razón para que el permiso o se rechace o se apruebe en un tiempo eficiente. Un tiempo eficiente es aquel en el que se han hecho todas las comprobaciones del lugar, porque bueno, yo solicito permiso para construir una cosa, pero hay que ver mis planos, hay que ver cuál es la situación del uso de suelo en esa área, hay que verlo todo. Entonces es verlo todo, pero en un tiempo eficiente. En un tiempo eficiente, porque no es posible que cualquiera que piense hacer una inversión y quiere, por ejemplo, tiene proyectado, bueno, yo quiero iniciar una construcción a principios del año 2019. No es posible que en lo que va de este año yo no haya podido agotar toda mi tramitación para que el proyecto arranque en enero, y yo cuadro mi financiamiento y cuadro todo para arrancar en enero. No, probablemente me paso estos 6 meses, el año que viene, y quién sabe, y tal vez otra persona lo consigue en tiempos récords, porque todo depende de ciertas discrecionalidades. Entonces, ¿qué cosas se plantearon en el día de ayer? Bueno, hay una ventanilla única automatizada para la solicitud de los permisos de construcción, transparente ahí, que cualquiera la puede verificar. Es decir, ya yo no tengo que ir a 80 sitios, que tengo que ir al ayuntamiento, que tengo que ir a obras públicas, que tengo que ir a
a los bomberos, que tengo que ir al CODIA, que tengo que ir aquí, tengo que ir allí, tengo que hacer qué sé yo cuántos trámites. Perfecto. No, no, no. Esto lo hago a través de una ventanilla única en tiempo real. Entonces esas instituciones van a hacer sus indagatorias y tienen un tiempo para dar respuesta. Si alguna de ellas se rezaga y no da respuesta, pues ya es problema de la que tiene ese rezago. Si en una sala capitular los regidores quieren detener una situación por cualquier cosa, bueno, pero ya eso queda ahí, claramente evidenciado, ahí, claramente evidenciado. Entonces, no es fácil porque intervienen jurídicamente factores distintos. Intervienen entidades del Poder Ejecutivo, pero intervienen entidades independientes como los ayuntamientos, etcétera, y hay que coordinar. Pero realmente esto es importante. Está lo de la ventanilla única, está pues también lo que es la modificación del reglamento de la ley 2000. Esta ley tiene un reglamento, entonces el reglamento para el registro de nombres comerciales, esto se va a revisar también. No hay que estar tanto tiempo con el registro de un nombre comercial. Hay una iniciativa, y ojalá más tarde podamos hablar con él, que yo creo que se parece mucho a esto, que introdujo hace un tiempo Eduardo San Lobatón, que se parece mucho a esto, y eso indica que había en distintos sectores de la sociedad dominicana pues una visión de que eso tenía que cambiar, eso tenía que cambiar. Entonces, bueno, también la Dirección Ejecutiva de Competitividad está encargada de hacer unos estudios en costo, en tiempo, para identificar todos estos obstáculos y poder, pues, llevar a cabo un proceso de mayor eficiencia en todas esas cosas. Eso realmente es una mejora para el clima de inversiones en el país. Hay mucha gente con capitales que quisieran invertir, pero nadie quiere lanzarse a una aventura de que yo no sé finalmente qué va a pasar ahí. No, cuando yo me lanzo, ya yo tengo todas mis cuestiones pues legalizadas, ya tengo todos mis trámites y ya voy a lo certero. Y no ocurren cosas como la que ocurrió con un proyecto de hotel aquí en Piantini, que después la inversión hubo que descontinuarla, porque al final aparecieron otros obstáculos. No, ahí se identifican todos los obstáculos, y si el proyecto va, y si el proyecto no va, y punto. Y para adelante. Entonces, eso es una iniciativa realmente plausible. Y ojalá que la ejecutemos, y no me cabe duda que Rafael Paz sabe la responsabilidad que tiene encima y ha de cumplirla, porque para eso está en ese lugar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Hoy hay un documento de una de las cooperativas del Cibao, y eso me huele un poco a manipulación, porque se está hablando de que aquí se quieren regular a las cooperativas, y eso no es verdad. Que el Banco Central quiere regular a las cooperativas, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es una manipulación, porque se quiere envolver a todo el movimiento cooperativo
en un señalamiento que no abarca al movimiento cooperativo. Dice la Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central, FECOCEN, que rechaza las intenciones de las autoridades del Banco Central de regular ese sector, al igual que las entidades financieras de la República Dominicana. Entonces dice Eddie Manuel Álvarez, presidente de la Federación, que él dice lo siguiente. Vamos a ver cuáles son sus alegatos. Él dice que las cooperativas son empresas de la economía social y solidaria. Plenamente de acuerdo contigo, Eddie. Las cooperativas son empresas de la economía social y solidaria, amparadas en principios y valores universales y debidamente reguladas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. Plenamente de acuerdo contigo, Eddie, es así. Eddie Samuel Álvarez, es así como tú dices, las cooperativas son eso. Dice, las cooperativas por décadas han dado muestra de transparencia, testimonio de ser un motor del desarrollo y crecimiento económico y social, sobre todo en una gestión ética y apegada a los cumplimientos. Bueno, eso puede ser así, en muchas cooperativas, otras no han dado tanta ética, pero vamos a tomar lo que es verdad por el comportamiento de la mayoría del movimiento cooperativo. No estamos de acuerdo en que instituciones no vinculadas con la dinámica de las cooperativas, como es el Banco Central, la Junta Monetaria, cualquier otro organismo del sistema financiero, tomen a su cargo lineamientos de regulación de las cooperativas. Señores, miren, eso es una manipulación. Eso es una manipulación porque se está presentando, se está proyectando que ahora el Banco Central y la Junta Monetaria se quieren meter con las cooperativas y quieren regular las cooperativas, y eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Cuántas cooperativas hay? 500, 1000, 800 cooperativas. ¿Cuántas cooperativas hay? No. Lo que se está refiriendo la Junta Monetaria, y esta es una exigencia del GAFI latinoamericano, así como tenemos esta nueva ley de lavado de activos, una serie de cosas son parte de las exigencias. ¿Qué es lo que se está planteando? No es el movimiento cooperativo, es que aquí hay 16 cooperativas, 16 cooperativas, no el movimiento cooperativo, es que aquí hay 16 cooperativas que desarrollan intermediación financiera abierta. Intermediación financiera abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que son cooperativas que están establecidas en cualquier esquina, con un local similar al de una sucursal bancaria. En cualquier sitio están esas cooperativas. Y el que va a depositar, deposita, y el que va a buscar un préstamo se lo hacen. Es decir, están haciendo intermediación financiera abierta. Y el que hace intermediación financiera tiene que estar bajo la regulación del que hace intervención financiera. Incluso se ha explicado claramente que hay cooperativas grandes, como la cooperativa de los maestros, pero la cooperativa de los maestros no tiene intermediación financiera abierta. Yo no puedo ir a la cooperativa de los maestros a buscar un préstamo. Yo no puedo ir. Yo no puedo ir porque yo no soy socio. En las otras yo puedo ir porque hay un eufemismo. Yo no soy socio, pero al coger el préstamo me afilian. Es decir, ellas me afilian para decir que yo soy socio, pero para prestarme. Pero a los maestros yo no puedo ir a buscar un préstamo. Entonces no es porque sea grande, es porque esa no hace intermediación financiera abierta, sino que esa hace intermediación financiera con sus miembros, con sus socios. Entonces, ¿por qué poner ahora de que una campaña de opinión pública presentando esto como si hubiera interés en una regulación generalizada del movimiento cooperativo, cuando se está refiriendo a 16 cooperativas que son más grandes,
son más grandes que algunos bancos pequeños y son más grandes que algunas asociaciones de ahorros y créditos, que todas están bajo las regulaciones que deben estar. Entonces, vamos de nuevo a ver solamente este párrafo del documento que publicó en su momento el Banco Central sobre este tema, que dice lo siguiente: es importante destacar que del total de activos del sector cooperativo se estima en 117.000 millones al año 2017, que representa alrededor del 7% de los activos del sistema financiero nacional, casi similar a la ponderación del 10% que representan las asociaciones de ahorros y préstamos. Casi similar a las asociaciones de ahorros y préstamos. Superior al 2% a los bancos de ahorro y crédito. Y al 0.23% de las cooperativas de crédito. De la citada cifra de activos del sector cooperativo, corresponde a las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, un monto de 55.000 millones, que pertenece a unas 16 cooperativas, y los restantes 62.000 millones a cooperativas no afiliadas que superan las 800 cooperativas. De esas 800 cooperativas no se está hablando, entonces no me abarquen el movimiento cooperativo. Digan claramente que ustedes se oponen a que las regulen, y las cooperativas que ustedes estén usando como tontos útiles en esta campaña, eso no aplica. Y que sepan los socios de la cooperativa y los cooperativistas que lo están usando en una campaña que no corresponde, porque no es verdad que hay interés en regular al sector cooperativo. Las cooperativas tienen sus regulaciones. Ahora, usted ya se me ha transformado en un banco. Entonces, si usted se transformó en un banco o en una institución que hace intermediación financiera, usted tiene que estar regulado. Y punto. Y punto, eso es. Pero cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de 16 cooperativas, no del movimiento cooperativo. Amaury Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Hay un documento de los obispos dominicanos. Entonces, en este documento, ellos se refieren a la situación de Nicaragua, de Venezuela, de Haití. De manera particular, hablan de las situaciones de estos países. Estoy aquí pues con el documento de la iglesia. Bueno, en ese sentido, la conferencia del Episcopado Dominicano, que reúne a los obispos católicos, abogó porque el país sean impulsadas políticas públicas que, lejos de condenar a muerte, sean precursoras de la defensa de los derechos humanos, empezando por la vida que valora primero. Estoy tratando, porque esta es un documento emitido en la clausura de la 56 Asamblea Plenaria de los Obispos, y de manera particular ellos se refieren a la situación de crisis por la que atraviesan estos países que están en crisis similares. La más prolongada ha sido la crisis nicaragüense, la crisis venezolana, y de algún modo esa crisis venezolana también está presente en la crisis nicaragüense y está presente en la crisis haitiana, porque el fondo del problema con los combustibles en Haití está en que esa mano solidaria e irresponsable de Venezuela, que pues
con relación a algunos países, tenía una apariencia de negociación, porque lo que ocurría, que Haití no era un cliente real de Venezuela, ni era Cuba un cliente real de Venezuela, ni era Nicaragua un cliente real de Venezuela. Entonces, Venezuela está necesitando petróleo, está necesitando gasolina. Ya Venezuela no puede regalar. Explicaba esta semana cuál es la situación de PDVSA, que se ha quedado produciendo apenas unos 1.300 barriles diarios, de los cuales tiene 800 que no le puede poner la mano, porque son abonos de su deuda con China. Debe más de 25.000 millones de dólares y todos los suplidores y acreedores están en una situación difícil, porque PDVSA tiene una situación de impago. Entonces, eso se reflejó en Haití. Se reflejó en Haití porque antes ellos podían más o menos hacer llevadera esa situación que tenían con los combustibles, porque bueno, los hermanos venezolanos mandaban combustible para pagarlo, sabe Dios cuándo, ellos lo anotan en una libreta ahí, y eso no era problema. Bueno, ahora que ese combustible hay que comprarlo donde lo venden, entonces ya tenemos que tomar otras medidas, porque ahora el combustible hay que comprarlo donde lo venden. Lo propio pasó con Nicaragua, que Nicaragua pues tenía una especie de subsidio de unos 600 millones de dólares, que el gobierno lo usaba a discreción y mantenía en cierta medida también al sector privado muy activo en función de eso. Bueno, desde que esas cosas ya no están, crisis en Haití por el tema de los combustibles, crisis en Nicaragua porque no está el subsidio venezolano. Cuba ha sido más inteligente y entonces Cuba lo que se ha puesto a tratar de cambiar algo para que todo siga igual, pero por lo menos un lavado de cara. Para tratar de ver cómo abre su economía. Y en este documento, pues, los obispos, oran y por la solución de la crisis en estos países, que tiene realmente ese origen, la crisis de esos países. Entonces, señores, bueno, miren, hemos hablado del tema de Haití, pero es importante pues hacer algunas ponderaciones adicionales, porque ¿por qué el haitiano tiene, digamos, ese odio, esa fobia contra todo lo que representa progreso, contra todo lo que es un símbolo de prosperidad de la economía? ¿Por qué razón? Eso tiene su explicación, porque es que lamentablemente esa oligarquía, me refiero a la oligarquía mulata de origen europeo, que es la de mayor predominio económico en Haití, a la que se unen los haitianos árabes y los propios negros haitianos de altos nivel de ingreso y de buen nivel educativo. El comportamiento que ellos tienen hacia
la mayor parte de la población es un comportamiento similar al de los amos de la colonia. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en la República Dominicana, en esta parte de la isla, que desde los tiempos de la esclavitud había una relación entre el amo y sus esclavos, o el amo y sus servidores. Había una relación que no marcaba tal diferenciación, porque incluso comían de las mismas cosas, lo que aparecía lo comían, vivían en ranchos contiguos, etcétera. En Haití el amo era el amo y el esclavo o el servidor era el servidor, y no era verdad que comían lo mismo, la forma de vida era diametralmente opuesta, y ya vemos el amor que los haitianos desarrollaron por sus amos, que a la primera oportunidad lo degollaron. Lo primero que hicieron al estallido de la revolución fue buscar al amo y a la familia para degollarlos. Entonces, sin embargo, la oligarquía de ese país ha mantenido esa misma conducta frente a la inmensa mayoría de la población. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del dominicano, que puede nacer en un hogar pobre, pero el dominicano que nace pobre no se cree condenado a la pobreza eterna. No se cree condenado a la pobreza eterna, porque el hijo del pobre, el pobre quiere que tenga las oportunidades que él no tuvo, y trata por lo menos de que su hijo tenga escolaridad y que busque a través de la escolaridad las oportunidades que él no alcanzó. Y nuestra sociedad está pues llena de ese tipo de ejemplos, de gente que ha trascendido saliendo de hogares muy pobres. Entonces, el pobre, digamos, nuestro, independientemente de la situación de pobreza, es una persona que tiene esperanza de ascenso social y económico, y el que no la ve a través de la educación, la ve a través del deporte. Tal vez yo me hago pelotero y llego donde han llegado estos peloteros, o me hago deportista, o lo que fuera. Es decir, hay como una cierta esperanza en la gente de que, aunque haya nacido con limitaciones, puede superar esas limitaciones. Sin embargo, eso es distinto con el haitiano, que el hijo del jornalero se siente jornalero y probablemente va a reproducir en las mismas condiciones de pobreza que su padre, y cree que culturalmente está condenado a eso, y que estas calamidades que padece aquí no la va a superar en la tierra, que lo que le ha tocado vivir es la forma en la que nació, y que esa es su vida, y por eso ha desarrollado ese tipo de comportamiento. Yo hace un tiempo que me referí aquí a este libro que se titula Haití, el drama nacional, de el autor Jean Gassman Vicente. Y entonces llegué a leer algunas cosas que él plantea, más o menos en el sentido de lo que he estado hablando. Él dice que incluso los negros de un mismo origen social reproducen en la actualidad la vieja dialéctica del amo y del esclavo. El complejo de inferioridad racial penetra muy hondamente en la mentalidad de nuestro pueblo, sobre todo en la élite criolla, que llega a emular los estereotipos creados por los colonizadores. La estructura económica de la cual dependía la sociedad
en su pasado colonial se refleja aún en la estratificación social basada en el color de la piel y en la posición económica de los individuos, cosa que realmente no es tan manifiesta en lo que es la conducta del dominicano. Considera que si los, bueno, eso es otro tema sobre el problema del abastecimiento y etcétera, etcétera. Pero ahí está realmente lo que es una visión sobre esta sociedad. Él dice que el complejo, ya leí lo del complejo, el complejo de inferioridad penetra muy hondamente en la mentalidad de nuestro pueblo, sobre todo en la élite criolla, entre otras cosas. Entonces, bueno, como la gente no percibe una empresa como un ente de creación de riqueza, que es realmente lo que puede ayudarle a sacar de la pobreza, sino que la ve como realmente un instrumento del opresor, pues lo primero que hace es atentar contra ella. Y la pregunta es, ¿a quién dañan cuando pues incendian 10 empresas? A los propietarios de esos negocios. Y alguien puede establecer una empresa en Haití sin antes no haber tomado todas las medidas de aseguramiento, por más costoso que sea el seguro. No, eso a quienes perjudica, porque lo que no está asegurado es el empleo de la gente. Lo que no está asegurada es la vida del que vive de la economía, del que vive de la economía informal. Y entonces cuando todo eso se destruye, el que vive en la pobreza está en peores condiciones, porque es que lo que representa la creación de riqueza termina transformando la vida de todos y termina impactando a todos, pero las propias élites no han tratado de que la sociedad haitiana y que el haitiano vea las cosas de ese modo, vea las cosas de ese modo. El hombre sumiso que cruza la frontera y tiene un comportamiento ejemplar como trabajador, pues no es el mismo. No es el mismo. Y fíjense que ya eso ha ido variando y por eso se han presentado las situaciones de cómo han terminado algunas personas que han trabajado y que se han confiado solamente a esa mano de obra. Cómo han terminado y los incidentes que hemos tenido. Cambio y fuera.